Hay una memoria nórdica, ártica, polar, una memoria de hielo, una memoria de héroes, de puentes interdimensionales, de vórtices dificilísimos de explicar. Es una memoria que está en Escandinavia, en el norte de Rusia, en las Islas Británicas, en Islandia, en esa hermosísima tierra verde de Greenland. Está en forma de sagas tradicionales, de documentos físicos guardados en esa desmemoria de las ciudades del hielo. Hay escritores modernos que han creado unas obras divinas a partir de esas memorias y hoy vamos a hablar de ellos. Vamos a hablar de las escrituras modernas, de la memoria antigua. Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Y existe esa memoria ártica, boreal, que algunos dicen septentrional, antigua. Es esa misma nórdica, pero que no es exclusiva de Escandinavia. ¿Por qué? Porque estamos hablando del Ártico, de todo ese norte, de todo alrededor del Polo Norte. Entonces estamos hablando de Islandia, estamos hablando del norte de Europa, del norte de Asia, estamos hablando de Canadá, de Greenland. Y ahí está guardada una memoria divina. En esas islas británicas también, pero es una memoria colonizada, es una memoria tergiversada. Y es una memoria escondida también en bibliotecas y en palimpsestos. ¿Qué es un palincesto? Un palincesto es un documento que ha sido alterado, que le quitaron el nombrecito y escribieron encima, como hicieron antiguamente. Voy a poner un ejemplo. Hay un documento de una saga o de una memoria de esas bien lindas que decía la reina Ana, por un ejemplo. La borraron y le pusieron encima Santa Eduviges. Eso es un palincesto. Pero también hay otros que cogen la palabra de la reina Ana y la modifican de tal forma que queda escrito Santa Eduviges. Y entonces también hay que mencionar que hay muchísimos eruditos que los detectan y saben cuáles han sido alterados y cuáles no. Tenemos que hablar de unos escritores fantásticos que han leído todas estas memorias y a su vez han generado una obra de otro mundo. Vamos a hablar de esas escrituras modernas de la memoria antigua. Pero antes de entrar en ese tema, yo quiero invitarlos a que le den like precisamente para que este tema de estas escrituras modernas no se pierda ni sea mucha la gente que la vea. A que se suscriban, a que le den like. Y los invito también a que entren a la página de Hilda Strauss. Ahí en el home está el botón de radio, donde ustedes pueden oír radio en directo o grabaciones. Ahí también están las meditaciones express. Los invito a que entren y escuchen las meditaciones y comiencen a meditar ya. Y al blog como siempre, porque allá están todos estos mismos temas absolutamente interesantes y que tienen profunda relación con la investigación. No olviden, hildastrauss.com. Escrituras modernas
de la memoria antigua. Ese hielo divino del Ártico tiene unas memorias guardadas bellísimas, principalmente de la tradición. Y cuando hablamos de tradición, tenemos que recordar esas memorias de labios a oídos, como las historias de nuestra familia, que el abuelo le contó a la mamá al hijo, el hijo al nieto y así sucesivamente. Y son memorias que se guardan en esa tradición, lógicamente que también en unos libros preciosos y en unas bibliotecas de ensueño. Grandes escritores se inspiraron precisamente en estos tesoros concentrados en estas tierras boreales. Son muchas las bibliotecas y voy a mencionar algunas. Pero aquí lo importante de estas bibliotecas no es lo divinas que son, su construcción, todo su diseño, la antigüedad. Aquí lo importante es todos esos documentos que llegaron ahí y que están guardados. Hay que mencionar de Oxford la biblioteca bodleiana. O también hay que pensar en la Prunskal. Esa está en Viena. O la Trinity de Irlanda, o la Kloster de Alemania, o la Clementina de Praga, la Wren de Cambridge, la Biblioteca de Gales, la Mitchell de Escocia, la Rusa de San Petersburgo. Bellísimas, mírenla, busquen fotos. Divinas, son bibliotecas verdaderamente de ensueño. Pero ahí lo que hay son unos tesoros guardados que llegaron ahí. Ay, y hay una impronunciable en Islandia que tiene un nombre así de largo y que yo no la puedo pronunciar, me cuesta mucho trabajo. Ahora, también hay que mencionar otras bibliotecas más pequeñas, pero no menos importantes, en todos esos tesoros guardados, ancestrales, divinos, absolutamente divinos. Todos estos documentos y toda esta tradición, donde tengo que hacer un poquito de énfasis en que no todas las bibliotecas tienen la misma antigüedad, algunas son nuevas, pero esos documentos que han ido a parar allá y ese recoger esas tradiciones de palabra y toda esa memoria en esas historias del tiempo es lo que ha inspirado cada saga, cada pergamino, cada historia, cada libro raro, cada cuento recitado, repetido de las familias, en las regiones, a través de las costumbres nacionales. Todo eso se convirtió en fuente de inspiración, materia prima, insumo, precisamente para que escritores muy especiales, algunos discriminados por temas políticos, por su opinión, por ser diferentes, por ser distintos, eran realmente genios de las letras. Unos adultos con unas almas preciosas de niños, grandes investigadores de esa memoria antigua, de esa memoria perdida y de esa memoria mística. Son personajes que podemos calificar perfectamente como monstruos, genios de la literatura, de la memoria, de todos los tiempos. De algunos ya les hablé. Les recomiendo el video 116 en el que hablo de Tolkien. Y en el video 131 hablo de Carroll y de Alicia, dos monstruos de esta literatura, pero son muchísimos personajes hermosos con un compromiso con la memoria, con un compromiso con toda esa historia espiritual del Ártico, con las referencias increíbles, preciosas, que además tuvieron el acceso a todos esos documentos por el cargo que ocupaban, por lo que eran en su momento. Y podemos mencionar desde esa historia interminable de Ende,
O podemos hablar de los gremlins de Dal, con historia de vida. Y aquí hay algo que no podemos desconocer. Hay algo de lo que tengo que hablar, porque es un fenómeno absolutamente evidente. Y es precisamente ese semillero de grandes figuras en esa región británica. El número de escritores es gigante. Y su literatura, sus letras, también es gigante. Y precisamente, hablando de Carroll y de Tolkien, que eran británicos, eran absolutamente geniales, grandes profesores, grandes investigadores de todo este proceso adicional. Y digo proceso adicional porque está la información, pero tenían que tener una imaginación maravillosa, precisamente para producir. De ahí salieron esas maravillosas obras conocidas alrededor del mundo. De estos grandes escritores hay que decir que sus vidas eran diferentes a las del común, a la vida de todos, precisamente porque tenían una gran dedicación, un gran compromiso por esa investigación, por ese estudio. Entre los años de 1930 y 1960, estos grandes estudiosos de Oxford hicieron o formaron un grupo que se llamaba Inklings. Inklings, a su vez, traduce presentimiento o sospecha. Presentimiento o sospecha de que esto guarda una verdad. El nombre es perfecto, absolutamente perfectos. Y ahí, a ese grupo, pertenecían Tolkien y su gran amigo Clive Lewis, que hay que recordar que es el inolvidable creador de Narnia. Lewis era locutor de radio, escritor, investigador de ocultismo, y toda su obra es eso, es el resultado o el reflejo de su vida mística y de su espiritualidad. En toda su obra podemos entender la influencia de Lewis en Tolkien y de Tolkien en Lewis, porque eran amigos, porque comentaban, porque hablaban, porque se contaban cosas, porque decían, me leí tal cosa en tal biblioteca, ve y la miras, revisa tal cosa, porque era un trabajo enorme de investigación mística que hacía este grupo. En la trilogía mística, los nombres del sistema solar hablaban de la aparición de Merlín, hablaban de esa lucha celestial entre el bien y del mal. En sus obras hablan o indican claramente conocimientos de alquimia. Y también mencionan en los textos sagrados, y hablan de esos textos sagrados, donde se habla de la gran adaptación. Lewis, las Crónicas de Narnia, son 7 libros. El protagonismo de todos los 7 es el león Aslan. Y ese león es el Atman. Es el Atman que crea el mundo del tiempo, el mundo de la 4ª dimensión. Narnia es la 4ª dimensión, pero también está lleno de elementos místicos, lleno de elementales, de todo tipo, de toda clase de elementales. La mención, por ejemplo, de todos los mundos subterráneos, la presencia en la obra del desierto. Aquí también se mencionan la entrada a otros mundos, idéntico a Gobi, a esos vórtices de entrada que son evidentes. Además, no son 1 o 2, hay varios tipos. Vórtices formados por grandes magos, formados por la naturaleza, formados por la gente de afuera,
o vórtices que ya estaban ahí, naturales, ya existentes. Algunos vórtices de estos que duraban muy poco tiempo, momentáneos, otros definitivamente permanentes en el tiempo. Esos anillos mágicos, el armario, la cueva, la puerta o la pintura, todos símbolos absolutamente conocidos por los celtas y otras memorias de la creación, de todos esos pasos interdimensionales o de esos puentes que existen entre las dimensiones. Y aquí hay algo que aclarar. Narnia no es un mensaje cristiano como muchos dicen. No, señor. Narnia es la cuarta dimensión. Ahora, amigos, en estas escrituras modernas de la memoria antigua, de ese mismo club de los Inklings, hay que mencionar a Charles Williams. En medio de todas esas sociedades tan conservadoras, Charles Williams pertenecía a varias sociedades o clubes esotéricos. Y la obra de él está en la historia sagrada, en esa historia mágica de la tierra. En el camino al cielo aparece, hace presencia el grial, pero lo hace de una manera totalmente distinta. Ese grial es una fuente de poder. La obra Shadows es prácticamente una obra o un texto de Tao antiguo. En varias dimensiones aparece Salomón con una magia distinta, con una magia más real. En el descenso al infierno se puede ver la enseñanza del doble astral, o del astral o de la dimensión del tiempo, porque ese es otro nombre que tiene. Y se pueden ver esas formas mentales negativas que existen ahí, en esa cuarta dimensión. Todo, absolutamente todo el contenido es místico. De Alemania, definitivamente Michael Ende, uno de los grandes. Su padre, Edgar, era un gran pintor, pero era un pintor surrealista como Dalí. Y durante la Segunda Guerra lo declararon loco y rechazaron totalmente la pintura de Edgar Ende. Y la consideraron fea, degenerada. Pero resulta que padre e hijo eran muy unidos. Y el papá tuvo una gran influencia sobre Michael. Y esa guerra los obligó a detenerse, los obligó a hacer una pausa. Pero Michael estudió a Steiner y también se dedicó a estudiar antroposofía y perteneció a los clubes o a los sitios de antroposofía. Y todas sus obras son absolutamente espirituales. Es el autor de Momo. Y Momo es una crítica a la falta de vida interna. Y además, a través de ese libro, critica todos los sistemas sociales. Mezcla ese fenómeno sobrenatural con una niña que va cambiando todo. Incluso hay una cosa curiosa. La niña protagonista de este libro
cambia a los grises, que manejan el tiempo como el dinero. Su obra más famosa indiscutiblemente es La historia sin fin o La historia interminable, que transcurre en 2 dimensiones. Está en la materia un niño que le hace un bullying y que encuentra un libro mágico y se dedica a ese libro, pero también hay un joven que está en otra dimensión, que está tratando de salvar al mundo perdido en el olvido. Es una historia bellísima, divina, famosa, donde existe un Auryn. Y ese Auryn es esa puerta o esa entrada a ese vórtice. Y hay un dragón y hay olvido de la humanidad. Y hay bullying y hay libro mágico y hay reconstrucción interna, individual y de la sociedad en general. En absolutamente toda la obra de Michael Ende hay espiritualidad, misticismo e inclusive pintura del papá, que no se sabe si esas pinturas lo inspiraron a él o de lo que conocía Michael, su papá Edgar pintó cosas. Ahí había como una unión muy grande. Pero en todo esto hay conciencia de la permanencia de las dimensiones superiores. Eso por un lado. Y por otro lado, también es muy permanente la fragilidad de la materia. Dentro de este recorrido de las escrituras modernas de la memoria antigua, yo no puedo dejar de mencionar a Kipling, el autor del libro de la selva, británico nacido en India, que recibió un Nobel. También él escribió un libro que se llama La marca de la bestia, un estudioso absoluto del misticismo, tanto lo que se sabía en toda esta área de las Islas Británicas, como también de India. Y todas sus obras están llenas de verdad, de luz. Kipling escribió el libro de la selva, porque hay mucha gente que piensa que el autor es Disney. No, fue Kipling. Tengo que hablar de otro gigante británico, Beatrice Potter, una mujer que escribió unos cuentos bellísimos, preciosos. La historia de Peter Rabbit o la historia de los ratones malvados. Escribió muchísimo, con muchísima dificultad, teniendo que recurrir a familiares, a que le ayudaran en investigación, a traer cosas, a llevar cosas, a poder acceder a un conocimiento que en esa época no era para mujeres. Sin embargo, ella fue una gran investigadora del misticismo inglés, con ese grave problema, que fue o era mujer. Hay otro también muy particular, Eric Edison, absolutamente experto en sagas antiguas. Un investigador sobre todo esos tesoros de Trinity College. Y estamos hablando de sagas antiguas místicas. Él era un místico, y un místico británico importante. Su libro espectacular, su libro especial, se llamó La serpiente Uroboros. Recordemos que un uróboro es esa serpiente que se muerde la cola. Esa serpiente que se muerde la cola, ese uróboro, tiene relación con la rueda del samsara, con el 10, con el karma, con el dharma. Y ese libro le fascinaba a Tolkien, porque es una memoria impresionante de todas esas historias escandinavas y de misticismo
mundial, sin igual verdaderamente. Bueno, hay que hablar también de dos escritores que tuvieron una vida más complicada por su opinión, por su posición política. Uno es H.G. Wells, el padre de la ciencia ficción, con una obra mística grande, El hombre invisible, La máquina del tiempo. Era un personaje duro, fuerte, opuesto al sistema. Su obra totalmente mística, con una verdad que podemos decir supradimensional. Hay otro personaje muy interesante, Arthur Ramson, o Ransom, con problemas políticos porque era muy amigo de los bolcheviques. Pero ¿qué hay que decir positivo? Un investigador total de toda esa mística rusa y creador de unos cuentos infantiles rusos lindísimos, pero lindísimos, y de unas historias fantásticas de navegación, con un contenido místico enorme, con su problema por los bolcheviques. Aquí, amigos, vemos que todo esto de los cuentos de hadas no vienen o están reservados o parten a partir de los hermanos Grimm. Profesores, escritores del siglo XIX, absolutamente doctos en las sagas, doctos en todas esas historias tradicionales de Europa, que tuvieron acceso a muchísima información. Y tuvieron acceso y desarrollaron o reescribieron, con el acceso a todas esas sagas, reescribieron todos esos cuentos lindísimos. Miren, uno oye a veces cosas complicadas de los hermanos Grimm y resulta que no. Todo lo de los hermanos Grimm es una belleza, es rectitud, es todo hermoso. Todo lo negativo que oigan o que lean de los hermanos Grimm es una mentira. Otra británica, Frances Hodgson. Frances Hodgson es una mujer muy independiente, muy independiente, investigadora espiritual enorme, muy criticada. Además, porque Frances Hodgson fue una mujer que en su época se casó y se divorció varias veces. Uno de los puntos por los que fue muy criticada. Los cuentos de ella son divinos. Por ejemplo, El jardín secreto y la princesita. Y muchos de sus cuentos han sido llevados al cine y a la televisión. Amigos, verdaderamente es muy difícil dejar de hablar de grandes místicos de los cuentos como Afanasieff o Tolstoy o Pamela Traves de Mary Poppins. No es tan fácil dejar de pronto de mencionar o olvidarnos de pronto de Glesia Beer, canadiense, muy especial porque era una escritora de la nación indígena Cree. Estamos hablando de unos cuentos divinos algonquinos. Y cómo no hablar de Roald Dahl, británico, que lo mencioné al comienzo. Su vida fue toda una película, pero una película de acción. Un místico total por convicción. Roald Dahl de pronto no les suena, pero si yo les digo Charlie y la fábrica de chocolates, inmediatamente se acuerdan. Con Charlie y la fábrica de chocolates. Pero también hay que mencionar las brujas y también hay que mencionar el gigante bonachón.
Y yo a Dal, al comienzo, cuando mencioné a Ende, también lo mencioné los gremlins de Dal. Es a este Dal que yo me estaba refiriendo. Todos, cada uno de ellos y todos han escrito parte de ese camino espiritual y lo han escrito en unos cuentos de hadas preciosísimos, distintos, majestuosos. Y han tenido que sortear un montón de dificultades precisamente para guardar en esas escrituras modernas esa memoria antigua y dejarnos las pistas del camino. Lindo tema, ¿verdad? Porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Gracias. Hasta un próximo tema y un próximo video.